Las sopas instantáneas en polvo se consumen en todo el mundo. Se preparan en pocos minutos, requieren solo agua caliente y pueden almacenarse durante meses. Detrás de esa simplicidad hay un proceso industrial preciso que transforma ingredientes frescos en un polvo estable, ligero y fácil de disolver. En realidad, casi todo se decide en dos batallas: quitar el agua sin destruir el sabor y evitar que el polvo vuelva a absorber humedad. Si cualquiera de esas dos falla, la sopa se apelmaza, pierde aroma o deja grumos al prepararla. Visitamos una planta de producción para conocer cómo se fabrican las sopas instantáneas en polvo, desde los ingredientes crudos hasta el producto base listo para ser envasado. Todo comienza con la selección de las materias primas. Aunque el producto final es un polvo, su origen es completamente sólido y en muchos casos fresco. Verduras, cereales, carnes deshidratadas, sal, especias y grasas forman la base de la receta. Además de esos ingredientes visibles, muchas sopas incluyen componentes de apoyo, almidones para dar cuerpo, azúcares o maltodextrinas para transportar aromas y pequeñas dosis de aditivos funcionales que mantienen el polvo suelto y estable durante meses. No están ahí para rellenar, sino para asegurar que el producto se mezcle bien, se disuelva rápido y siempre sepa igual. Cada ingrediente llega por separado a la planta. Las verduras suelen llegar frescas o previamente cortadas. El maíz, el trigo o el arroz llegan en forma de granos o harinas. Las proteínas pueden llegar cocidas, secas o concentradas, según el tipo de sopa. Antes de entrar a producción, todos los ingredientes pasan por una inspección inicial. Se verifica el tamaño, la humedad y el estado general. También se revisa la presencia de cuerpos extraños como piedras, fragmentos metálicos o polvo excesivo. Muchas líneas incorporan imanes y detectores de metal antes de que los ingredientes entren a molienda o mezcla, protegiendo tanto al consumidor como a la maquinaria. Las verduras frescas son las primeras en procesarse. Zanahoria, cebolla, apio, ajo, puerro y otros vegetales se lavan con agua a presión para eliminar tierra y residuos. Luego pasan por cintas de selección donde se retiran piezas dañadas. Después del lavado, las verduras se cortan. El tamaño del corte no es aleatorio. Cada vegetal se fragmenta pensando en cómo perderá el agua durante la deshidratación. Piezas demasiado grandes retienen humedad. Piezas demasiado pequeñas pierden sabor. Este corte también define la apariencia final. En una sopa en polvo, una parte de la verdura se muele fino para aportar sabor uniforme y otra se conserva en pequeños copos o cubos para que el consumidor los vea cuando el agua los rehidrata. Esa sensación de verduras reales se diseña desde este punto. Una vez cortadas, las verduras pasan a la etapa de deshidratación, una de las transformaciones más importantes del proceso. La deshidratación elimina el agua contenida en los alimentos. No se busca cocinarlos, sino retirar la humedad suficiente para impedir el crecimiento de microorganismos y permitir un almacenamiento prolongado. En la producción de sopas en polvo, uno de los métodos más utilizados es el secado por aire caliente. Dentro de túneles de secado, las verduras avanzan lentamente sobre mallas o bandejas perforadas, mientras corrientes de aire caliente atraviesan el producto y arrastran la humedad hacia el exterior. Para que el secado sea uniforme, se controla la velocidad del aire y el espesor de la capa de verduras. Si la capa es demasiado gruesa, la superficie se seca primero, pero el centro queda húmedo y esa humedad oculta puede arruinar el lote durante el almacenamiento. La temperatura se ajusta según el tipo de vegetal. Si es demasiado alta, el vegetal se quema. Si es demasiado baja, el secado queda incompleto. El proceso puede durar varias horas. Los operadores no se guían solo por el tiempo. Toman muestras y comprueban que el vegetal ya no se dobla como fresco, sino que se quiebra con facilidad. Esa fragilidad indica que la mayor parte del agua ya fue eliminada. Una vez deshidratadas, las verduras se enfrían antes de almacenarse. Este paso es crítico. Si el producto seco se encierra aún caliente, el vapor residual se condensa dentro del contenedor, como cuando se tapa una olla. Esa humedad rehidrata la superficie del vegetal, provoca grumos y aumenta el riesgo microbiológico. Por eso el enfriado no es un detalle, es obligatorio. Las verduras secas se almacenan temporalmente en contenedores cerrados hasta su siguiente etapa. En paralelo se procesa el componente que define el perfil aromático de la sopa, el caldo. En muchas recetas, el caldo es el corazón del sabor. Es lo que hace que una cucharadita huela a sopa incluso antes de ver verduras. Por eso se trabaja como un concentrado. El caldo se prepara a partir de extractos vegetales, sal, proteínas hidrolizadas y grasas. Esta mezcla se cocina para fijar sabor y ajustar intensidad. Durante esta cocción se controla la salinidad, la densidad y la carga aromática. Si el caldo queda demasiado líquido,
sólido, el secado será ineficiente. Si queda demasiado espeso, la atomización no generará gotas finas y el polvo resultante será irregular. Una vez ajustado, el caldo se seca por atomización. El líquido se pulveriza dentro de una torre alta a través de boquillas que lo transforman en una niebla de microgotas. Al ser tan pequeñas, las gotas pierden el agua en segundos sin necesidad de hervir el producto durante mucho tiempo. El secado se controla mediante la temperatura del aire de entrada y de salida, que indica cuánta humedad se está retirando realmente. Un polvo demasiado húmedo se apelmaza. Uno excesivamente seco o caliente pierde aroma. El resultado es un polvo fino y aromático que se recoge en el fondo de la cámara. Parte del polvo queda suspendida y se recupera mediante separadores de aire. Todo el sistema permanece cerrado porque el producto es tan fino que absorbería humedad ambiental en minutos. Las grasas también forman parte esencial de la sopa. Aunque el producto final sea un polvo, pequeñas cantidades de grasa aportan cuerpo y sensación en boca. Estas grasas no se añaden en forma líquida. Se combinan con portadores secos o se encapsulan en capas protectoras que las vuelven manejables y evitan que el polvo forme grumos o se vuelva rancio. Cuando el consumidor agrega agua caliente, esa estructura se rompe y la grasa se libera en pequeñas gotas. Es lo que da a la sopa una textura más completa y no la sensación de agua con sal. Las especias y los potenciadores de sabor se muelen hasta obtener un tamaño de partícula controlado. Si quedan demasiado grandes, se separan dentro del sobre. Si son demasiado finos, liberan aroma demasiado pronto y el producto envejece más rápido. Por eso se busca un equilibrio. Todos los ingredientes secos pasan por controles de tamaño y humedad antes de entrar a formulación. En el área de formulación se define la receta exacta de cada sopa. Nada se hace a ojo. Cada ingrediente se pesa con precisión mediante sistemas automáticos. La razón es simple. Variaciones mínimas en sal, potenciadores o componentes funcionales se perciben de inmediato en el sabor o en la forma en que el producto se disuelve. Las verduras deshidratadas se muelen solo en parte. Algunas se convierten en polvo fino y otras se conservan visibles. Antes de mezclarse, los ingredientes pasan por tamices que eliminan partículas fuera de rango. El mezclado se realiza en grandes mezcladoras industriales que giran a velocidad controlada. El tiempo, la velocidad y el orden de carga están calculados. Los polvos no pesan igual. Si se mezclan de forma incorrecta, se separan por tamaño y densidad, como arena y piedras. Por eso el mezclado es tan crítico como la receta. Durante el proceso se toman muestras para verificar homogeneidad. Se revisa que no existan acumulaciones de sal, grasa o aroma. Cuando la mezcla alcanza la uniformidad requerida, la base de la sopa instantánea en polvo está lista. Antes del envasado, el producto se deja reposar en contenedores cerrados. Este reposo permite igualar temperaturas y estabilizar aromas. En productos secos, pequeñas diferencias térmicas pueden atraer humedad y provocar apelmazamiento. Por eso esta etapa marca el cierre del proceso interno dentro de la fábrica. Con la base de la sopa ya estabilizada, comienza la última fase del proceso dentro de la planta, el envasado. Aunque pueda parecer una etapa simple, en productos en polvo es uno de los puntos más críticos. El mayor enemigo de la sopa instantánea no es el tiempo, ni el calor moderado, sino la humedad. Basta una pequeña cantidad de agua en el ambiente para que el polvo se apelmace, pierda fluidez y cambie su comportamiento al prepararse. Por eso, el envasado se realiza en áreas controladas, donde la temperatura y la humedad del aire se mantienen dentro de rangos estrictos. La mezcla final se transporta desde los contenedores de reposo hasta las líneas de envasado mediante sistemas cerrados. No se expone al aire libre. Tolvas selladas alimentan las máquinas dosificadoras, que miden cada porción con precisión. Cada sobre, vaso o envase recibe exactamente la cantidad definida en la formulación. El pesaje no es solo un requisito comercial. Una porción incorrecta altera el sabor, la concentración y la experiencia final del consumidor. Por eso, las balanzas trabajan con tolerancias mínimas y se recalibran de forma constante durante la jornada. Una vez dosificada, la sopa pasa al sellado. Dependiendo del tipo de empaque, se utilizan distintos sistemas. En los sobres individuales, el polvo se envuelve en láminas multicapa que combinan plástico y metal. Estas capas actúan como barrera contra la humedad, el oxígeno y la luz. Antes de cerrarse, muchos envases se someten a un proceso de inyección de nitrógeno. Este gas inerte desplaza el oxígeno del interior del sobre. Así se evita la oxidación de grasas, se protege el aroma y se reduce aún más la posibilidad de que el producto se degrade durante el almacenamiento. El sellado se realiza mediante calor y presión. Sensores verifican que cada cierre sea hermético. Un sobre mal sellado puede arruinar no solo una unidad, sino un lote completo durante el transporte. En formatos más grandes, como frascos o envases familiares, el proceso es similar. El polvo se dosifica, se nivela y se cierra con tapas diseñadas para limitar el ingreso de aire después de cada uso. Estos envases también incorporan barreras internas que protegen el producto incluso una vez abierto. A lo largo de la línea, cámaras y sensores inspeccionan cada envase, detectan peso incorrecto
incorrecto, sellos defectuosos o deformaciones. Los envases que no cumplen los estándares se expulsan automáticamente, no llegan al mercado. Una vez envasados, los productos se agrupan por lotes. Cada lote se identifica con códigos que permiten rastrear fecha de producción, receta y línea de fabricación. Esta trazabilidad es fundamental. Si se detecta un problema, la empresa puede localizar con precisión qué unidades retirar. Antes de salir de la planta, se toman muestras finales. Estas se preparan exactamente como lo haría un consumidor. Se agrega agua caliente, se mezcla y se evalúa el resultado. Se revisa el aroma, la disolución, la apariencia y el sabor. Si algo no coincide con el estándar, el lote no se libera. Superados los controles, las sopas instantáneas en polvo se empacan en cajas y se trasladan a bodegas secas. Allí esperan su distribución. A diferencia de productos frescos, no requieren refrigeración, pero sí condiciones controladas para evitar humedad excesiva. Desde estas bodegas, el producto se distribuye a supermercados, tiendas y centros de abastecimiento en distintos países. Durante el transporte, se cuida que los envases no sufran golpes ni exposición prolongada a calor extremo. Aunque el proceso industrial termina aquí, el ciclo continúa en el mercado. De forma periódica, las empresas compran sus propios productos en tiendas y los analizan nuevamente. Verifican que, semanas o meses después, la sopa conserve el mismo comportamiento que al salir de la fábrica. Este seguimiento asegura que la experiencia sea siempre la misma, sin importar dónde se compre el producto. Lo que el consumidor ve como un sobre ligero y práctico es, en realidad, el resultado de una cadena de decisiones técnicas. Desde cómo se corta una zanahoria hasta cómo se sella un envase, cada paso está pensado para que, al añadir agua caliente, todo funcione como debe. La sopa instantánea en polvo no es solo un alimento rápido, es el resultado de ingeniería alimentaria aplicada a la escala industrial, diseñada para transformar ingredientes perecederos en un producto estable, transportable y consistente. Y todo ese proceso ocurre para que, en apenas unos minutos, una comida caliente esté lista. Si este proceso te resultó interesante y te ayudó a entender qué hay detrás de una sopa instantánea en polvo, apóyanos con un like. Ese gesto nos permite seguir entrando a fábricas y mostrar cómo se producen los alimentos y objetos que usamos todos los días. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora y activa las notificaciones. En este canal exploramos procesos reales, paso a paso, sin adornos, desde la materia prima hasta el producto final. Déjanos en los comentarios qué proceso te gustaría ver a continuación. Puede ser un alimento, una herramienta o cualquier producto cotidiano que despierte tu curiosidad. Y si conoces a alguien a quien le apasionen la industria, la fabricación o los procesos ocultos detrás de lo cotidiano, comparte este video con esa persona. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo proceso.